Señor presidente de Fedecacao, Edward Vaquero López, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo muy cordial para usted y todos sus oyentes. Bueno, cuéntenos cómo va el sector cacaotero nacional y resuélvanos una duda no, una cuestión que nos hemos propuesto en Colombia hace 40, 50 años. Yo fui presidente de la Asociación de Fabricantes de Dulces y de fabricantes de cacao. Y siempre nos preguntábamos cuánto vamos a ser autosuficientes en la producción de cacao colombiano. En otras palabras, ¿cuándo no necesitaremos de importaciones de cacao? Curiosamente, este es un país productor de cacao, pero que siempre ha importado cacao. ¿Cómo está, antes de que entremos al tema del Teatro Colón y del acuerdo, cuéntenos cómo va la industria cacautera colombiana, cuántas hectáreas comprende, cuál es la porción del mercado nacional que puede cubrir, si hace exportaciones, si abastece suficientemente el mercado nacional, en fin, esos temas esenciales, doctor Vaquero, si usted tiene la gentileza. Claro que sí, no, muchas gracias. A ver, lo primero que tenemos que decirles es que el sector cacautero colombiano ha tenido una transformación bastante importante. Ha venido un crecimiento paulatino y para eso lo acompañamos de cifras. Hace más o menos 12 años este país producía 33.000 toneladas, pero como usted muy bien lo decía, importábamos por encima de 12.000 toneladas y solamente exportábamos algo así como unas 1.500, 1.600 toneladas. El panorama hoy en día, ¿cuál es? Este país está produciendo aproximadamente unas 60.000 toneladas. Las importaciones se disminuyeron de más de 12.000. Tenemos datos con cierre de noviembre, nos faltan los de diciembre que nos lleguen, pero no alcanzamos a tener las 500 toneladas importadas. Y en el tema de las exportaciones, pues tenemos ya dos fuentes diferentes de exportaciones. Anteriormente lo que exportábamos solamente era cacao en grano. Seguimos exportando cacao en grano. Entonces ya el año pasado cerramos también con datos a noviembre, nos falta diciembre, estamos por encima de las 8.300 toneladas de cacao en grano exportadas, seguramente llegaremos a unas 9.000, pero también este subsector ha empezado a trabajar de manera muy importante en la generación de un valor agregado. En este valor agregado que estamos mirando, si convirtiéramos eso que exportamos a 75 países, según nos reporta el Ministerio de Industria y Comercio, son casi unas 13.000 toneladas más. Si las sumamos a las 9.000 que tenemos, podemos decir que este país está exportando alrededor de unas 22.000 toneladas de cacao grano. De manera que un país que era insuficiente en su producción de cacao se volvió un exportador importante. Y un país que solamente está exportando cacao en grano, lo que era, pues, lamentable, casi le diría que una vergüenza, para que tuviéramos que usar o tuviéramos que morirnos de la envidia de los chocolates belgas, que aquí eso lo hemos mencionado mucho, ¿no es cierto? Los belgas no han visto un árbol de cacao, no saben si el cacao es un árbol o si crece bajo la tierra, no tienen ni idea, pero producen el mejor chocolate del mundo. Y aquí en Colombia no éramos capaces de producirlo y ahora sí, las cifras que usted da son muy halagadoras, son muy significativas. ¿Cuántas hectáreas de cacao hay sembradas en Colombia en este momento? El estimativo que tenemos desde la Federación Nacional de Cacaoteros es que tenemos alrededor de unas 177.000 hectáreas sembradas, pero de esas digamos que ahí deben haber aproximadamente unas 145.000 produciendo. Es decir, toda nuestra producción no todas las hectáreas están produciendo. Y otro fenómeno también en el cual tenemos que trabajar muy fuerte, y ese es un trabajo que queremos iniciar muy fuertemente con el Ministerio de Agricultura, es la renovación de plantaciones, porque fruto de la violencia que se vivió en este país durante mucho tiempo en el campo principalmente, pues muchas plantaciones fueron abandonadas, envejecidas, se enfermaron. Entonces tenemos que entrar a renovar, así como los cafeteros hicieron renovación de plantaciones, en cacao nunca las hemos hecho y necesitamos empezar a renovar esas plantaciones para tener un tema de mayor productividad y naturalmente pues seguir de esa manera mejorando las condiciones de nuestros cacaocultores. Bueno, los cafeteros hacen renovación o se acabó el café. Es que la vida probable útil de un café caturra es de unas 7 u 8 cosechas.
de manera que o soquearon y renovaron o se acabó. ¿Cuál es la vida útil de un árbol de cacao ya en plena producción, doctor Vaquero? Digamos que depende de las condiciones de manejo. Nosotros podemos encontrar, este es un árbol de tardío rendimiento y un árbol, si me permite el término, muy longevo. Nosotros encontramos en plantaciones que pueden tener 70, 80 años. Cuando ya uno, entonces es una gran diferencia. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar cuál es la etapa más productiva de un árbol de cacao, la estamos situando alrededor de los 30 años. Pero, sin embargo, hay algunas plantaciones que uno encuentra en Colombia muy bien tenidas de 50 a 60 años con unas productividades, digamos que aceptables, pero naturalmente el potencial que tenemos en cacao es mucho más grande. Bueno, ahí tenemos un potencial inmenso, pero pues hay que recordar cuánto tiempo tarda el crecimiento de un árbol para ser productivo, porque usted nos habla de la vida de un cacao pues que puede extenderse mucho tiempo, nos habló hasta de 70, 80 años y a partir de más de 50 años cacao en buenas condiciones, pero para que ese cacao dé frutos, ¿cuánto tiempo se necesita desde el momento de la siembra? Pues es otro de los cambios que hemos tenido con la investigación que se ha realizado la Federación Nacional de Cacaoteros administrando los recursos del Fondo Nacional del Cacao. En una época cuando uno hablaba de cacao, la gente decía, ese es un cultivo que se demora demasiado en empezar a producir. Y se hablaba de por ahí que empezaba a producir los primeros frutos al sexto, séptimo año. Hoy en día tenemos unos materiales muy precoces de una buena calidad que inician su producción alrededor del segundo año, que pueden estar estabilizando al cuarto, quinto año según las condiciones de manejo que se tengan. Entonces, digamos, también es un salto tecnológico que ha dado el país de manera importante y con una connotación. El cacao no es un monocultivo, el cacao no se siembra solo, el cacao se siembra, se asocia a especies que inicialmente le proporcionen sombrío y son las especies maderables, diferentes tipos de árboles, los cedros, los igual, depende de la región, se tiene, pero también hay otro sombrío que es un sombrío productivo, lo podemos asociar a plátano, lo podemos asociar a maracuyá, lo podemos asociar en algunos casos hasta aguacate. Entonces, digamos, lo que buscamos es que ese sistema agroforestal que involucra cacao sea productivo, porque inclusive también hay posibilidad de establecer en el primer año cultivos de maíz, cultivos de tomate, otra serie, para que genere una seguridad alimentaria a quien produce el cacao, porque alguno dirá, ¿qué vamos a hacer durante 2 años mientras empieza a producir o 3, 4 mientras se estabiliza? Entonces, digamos, es la combinación de todos estos factores lo que hace muy atractivo el subsector cacaotero a través de los sistemas agroforestales. Está bien definido que la zona cafetera tiene un condicionamiento por la altura sobre el nivel del mar que va, digamos, entre 1200 y 1600 metros de altura. ¿Cuál es la altura ideal para el cacao, doctor Vaquero? Muy bien, nosotros tenemos un amplio panorama, si me permite el término en esto. Nosotros podemos sembrar cacao desde los 0 metros hasta los 1200 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero, ahora usted que menciona la zona cafetera, hay mucha zona cafetera que por condiciones de los cambios climáticos y todo esto, y seguramente algunos microclimas especiales que se encuentran en algunas regiones, nos permite subirnos de pronto un poquitico hasta 1300 metros. Entonces digamos que tenemos un amplio espectro en toda Colombia y eso nos permite estar en 30 departamentos y en más de 422 municipios. Para una población vinculada económicamente, ¿cuántos empleos generan ustedes? Es lo que le quiero preguntar, directos e indirectos. Nosotros estamos generando aproximadamente unos 110.000 empleos dentro de las hectáreas que tenemos entre directos e indirectos. Pero una de las cosas que estamos buscando también con la renovación es apoyar a esa meta de no solamente de los empleos, de los árboles, sino también de generar un ingreso a los productores. Entonces nosotros tenemos unas estadísticas que nos dicen que sembrar 2 hectáreas de cacao generan un empleo permanente directo. Entonces, ¿por qué? Porque es que el principal insumo que tiene el cacao se llama mano de obra y es una mano de obra familiar. Entonces, uno empieza a mirar cómo ha sido el crecimiento de la producción del cacao en Colombia, en muchas zonas que fueron afectadas por violencia, y uno encuentra que hay una ocupación muy grande, porque la gente se dedica prácticamente a cultivar cacao, a hacer inclusive un trabajo familiar,
que es un tema extremadamente favorable que también involucra cuando trabajamos en los temas de cacao. Doctor Vaquero, entonces entremos ahora en esta materia final. Ustedes firmaron compromiso con el gobierno nacional y dentro de los planes de ustedes está la generación de cuántos empleos adicionales y la generación de cuánto dinero adicional en exportaciones. Bueno, digamos que nuestras cifras están muy de la mano con lo que es el gobierno. Como le decía inicialmente, nosotros tenemos que hacer una renovación de plantaciones. La meta es en renovar 70.000 hectáreas. Renovar una hectárea de todas maneras tiene un costo alto y va muy asociado a los recursos que podamos conseguir. ¿Cuánto vale renovar una hectárea? Perdóname la interrupción. Entre 5 o 6 millones de pesos vale renovar una hectárea. Entonces renovar 70.000 hectáreas es un proyecto, ¿no? Sí, es un tema bastante, y pues digamos, Pues, inicialmente lo que nosotros estamos planeando este año con el señor ministro de Agricultura, el doctor Andrés Valencia, es iniciar la intervención de por lo menos unas 6.000, 7.000 hectáreas este año. Necesariamente en esto tiene que involucrarse, y cuando miramos el tema de empleo, uno de los aportes más importantes que harían los cacaocultores que se beneficien de esto es aportar su mano de obra en todos los aspectos. Digamos, nosotros tenemos un servicio de extensión agrícola muy similar al que tiene la Federación Nacional de Cafeteros y trabajamos con una metodología que es aprender haciendo. Entonces, en este caso se involucran mucho la mano vuelta o las mingas para hacer trabajo. Entonces, a veces la comunidad se organiza porque desafortunadamente todavía tenemos el fenómeno en el campo, que no hay mucha mano de obra. Entonces, lo que hacen es los productores se organizan asociados con la federación, desarrollamos una labor en una finca, al mes siguiente vamos a otra, y así, digamos, hacemos un recorrido por todo lado. Entonces, esa es una manera importante de contribuir con el empleo y también el buscar que mucha gente que se ha ido del campo vuelva, porque resulta que nuestro cacao no solamente está generando una serie de empleos, sino seguramente ustedes han escuchado que hemos sido objeto de reconocimientos de carácter internacional. El evento más grande del cacao del chocolate del mundo se hace en París y es el Salón de Chocolate. Ya hemos obtenido durante 4 años premios, reconocimiento a nuestra calidad. Entonces, ahí en eso también necesitamos la innovación. Yo le decía que no solamente exportamos cacao en grano, sino que estamos generando un valor agregado. Hace unos años uno miraba y cuando hablaba de chocolate de mesa, el que nos tomamos todos los días, y seguramente habían por ahí unas 10 marcas de chocolate de mesa. Hoy perfectamente en este país, mínimo, hay unas 150 empresas que están transformando, muchas empresas familiares, transformando y generando chocolate de mesa. Y otro tanto, seguramente más reducido, que están haciendo chocolates trufas. Como usted muy bien decía, los chocolates belgas son excelentes, los suizos también, pero aquí sacamos, era la materia prima. Nosotros ya, nuestro cacao tiene la posibilidad de generar unos excelentes chocolates trufas y estamos fabricando este tipo de delicias aquí en Colombia. Entonces, digamos que esa es otra parte que estamos involucrando, y en esto pues ya se involucran personas jóvenes, personas con otras carreras, con otras posibilidades, y en muchos casos hijos de productores. Entonces, digamos que estamos generando, si me permite el término, una gran revolución alrededor del cultivo del cacao, trabajando en diferentes aspectos. Con otro aspecto fundamental, y es que hace unos años el problema era vender el cacao en Colombia cuando teníamos un déficit de muchísimas toneladas al año de producción nacional. Entonces ese era el horizonte, ahora es venderlo en el exterior. Eso es un cambio de mentalidad y de actitud fundamental. El cacaotero ya tiene que mirar más allá de las fronteras y tiene que mirar la calidad y tiene que mirar el desarrollo de un mercado. ¿No es ese un cambio total en la concepción del negocio cacaotero, el de la comercialización? Sí, señor, sí, señor. Por eso, desde la Federación Nacional de Cacaoteros y con el apoyo de ProColombia, el Ministerio de Agricultura, hemos emprendido también la campaña de la promoción del cacao colombiano en el mundo. Entonces, nosotros estamos exportando, como le decía, los datos que nos da el Ministerio de Industria y Comercio es que estamos exportando cacao a 75 países. Y el cacao en grano... ¿Por qué valor, perdón, por qué valor total de las exportaciones al año de cacao? Digamos que ese valor no lo podríamos determinar. ¿Por qué? Porque mucha parte de estas, digamos, de esas exportaciones, pero digamos, se lo debo y se lo hago llegar. ¿Por qué? Porque resulta
cuenta que esas exportaciones son de empresas privadas. Entonces, digamos que cuando usted genera un valor agregado, si usted me pregunta el del cacao en grano, le digo que puede estar por el orden de los 20 millones de dólares. Pero cuando ya uno mira, como esto tiene mucha industria privada, pues necesariamente involucra una utilidad y otra serie de cosas, pero le debemos el datico y se lo hacemos llegar. Pero lo que yo quiero reflejar en esto es que esta es una industria muy creciente y tenemos todavía un potencial extremadamente grande para seguir conquistando mercados como lo estamos haciendo con los mercados asiáticos. Estamos en Malasia, estamos en Indonesia, seguimos, México ha tenido problemas con la producción de cacao y nosotros prácticamente nos convertimos en el principal abastecedor de su materia prima, y en Europa seguimos exportando. Entonces digamos que tenemos todavía una posibilidad inmensa de exportar y, como usted muy bien lo dice, de generar un valor agregado, porque ya nos visitan no solamente a comprarnos nuestro cacao, sino también nos visitan a comprar nuestros productos que ya muy bien están fabricando nuestros artesanos y nuestros chocolateros. Y yo le digo una cosa, ya no hay mucho que envidiarle a los chocolates europeos. Ya tenemos una calidad en chocolatería bastante buena. Y ni más faltaba que tuviéramos que seguirles envidiando cuando lo producimos acá. Acá hacemos todo el trabajo, acá sacamos el cacao. ¿Cómo es que no vamos a aprender a producir el mejor cacao del mundo? Eso sería renunciar a lo que no podemos renunciar. Doctor Vaquero, en lo único que estoy en desacuerdo con usted es en que me da ese datico. Ese es un dato de importancia trascendental. ¿Cuál es el valor de las exportaciones cacauteras de Colombia cada año? Un dato trascendental, porque de eso depende, además no se le olvide pues la cifra de 10.000 millones de dólares adicionales, que es una cifra colosal. Pero ¿en qué manera, en qué monto está concurriendo la industria cacautera, que tiene esta importancia social, económica, de todo orden, la que usted nos revela, para los planes del gobierno en el inmediato futuro, cuando tenemos un déficit de balanza comercial que nos está asfixiando? De modo que denos rápido ese datico, doctor Vaquero. Sí, señor, a ver, vuelvo y le digo, esos son datos que no son fáciles de tener por tema, pero pueden estar perfectamente por el orden este es un dato aproximado, entre 75 y 80 millones de dólares las exportaciones. Vuelvo y le digo, este es un dato que las empresas pues necesariamente no siempre arrojan cuáles son sus utilidades, pero esto es más o menos estimados que tenemos nosotros, pero no me preocupe que se lo confirmo con toda la exactitud del caso. ¿Con cuál perspectiva de crecimiento? ¿Esos 80 millones de dólares se pueden convertir en cuánto dentro de términos razonables, pues sin hacernos, sin extravíos, puramente por el deseo, por la fuerza del deseo? Si uno mira la tasa de crecimiento que estamos teniendo en Colombia en la producción de cacao en grano, y en algunos casos es muy similar a los temas de exportaciones, nosotros venimos creciendo anualmente entre una tasa entre el 5 y un 8% anual. Entonces, cuando uno mira pensando en el tema de exportaciones, seguramente porque requerimos la materia prima, uno podría ir ligando, digamos, esa cifra de crecimiento nacional a ese crecimiento internacional. 5% de exportaciones, pues es que ya son 4 millones de dólares más por año, sobre 80 millones de dólares de exportaciones posibles. O que usted calcula, aunque me queda debiendo el datico. Ese es un cálculo que tenemos, y lo otro que le digo, digamos, ahí nosotros, como todos los commodities, pues venimos trabajando acorde a cómo se comporten los precios de bolsas de valores. Por ejemplo, en este momento uno no puede prever uno de los principales continentes que está haciendo un gran consumo de cacao. En este momento es el continente asiático. Y cuando uno empieza a mirar los temas de salud asociados al coronavirus y todo esto, seguramente esos temas en algún momento van a empezar a tocarnos, porque el crecimiento de los asiáticos es bastante grande, pero cuando hay problemas digamos, de una importancia mucho más relevante, necesariamente ese tipo de cosas empiezan a afectarnos de una manera u otra. Claro que sí, vivimos en la aldea global y esos temas nos afectan. Esta entrevista, doctor Vaquero, ha sido emocionante. Un país que hace muy poco tiempo tenía que hacer grandes importaciones de cacao, hoy se abastece plenamente del cacao colombiano. Hay unas exportaciones puramente circunstanciales. Me imagino que alguien por curiosidad traerá cacao de fuera. Usted nos habló de 500 toneladas, ¿verdad?
Sí, Bueno, señor. no tiene, Nos llegan de Ecuador y de Perú, pero yo diría que bueno, son temas bastante por eso, pero no tiene ninguna importancia dentro de las grandes cifras que estamos manejando. Y un país que no exportaba nada, ahora tiene unas exportaciones que pueden alcanzar a 80 millones de dólares por año. Doctor Eduardo Vaquero López, presidente de Fedecacao, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias, un saludo muy cordial a todos sus oyentes y seguimos en contacto. Y una cuñita, si me permite. Todas las que quiera, doctor Vaquero, para eso lo invité, para que haga cuñas. Tenemos que consumir cacao y chocolate colombiano. Es el mejor, ya no tenemos que ir a otro lado. Y tenemos un evento donde auspiciamos a todos los cacaocultores y chocolateros colombianos. Se llama Choco Show, lo hacemos en noviembre. Llevamos 2 versiones y hay más de 18,000 personas que nos visitan. Y cuando nos visitan, ayudan los cacaocultores. Cuando los visitantes acompañan eso, nos ayudan. Porque yo hago una pregunta: ¿a quién no le gusta el chocolate? Entonces, vamos a comer chocolate. Desde niño. El problema con los niños es que no comen demasiado, ¿no? Ese es el problema. El chocolate le gusta a todo el mundo. Doctor Vaquero, prométanos que entonces para noviembre también estará con nosotros, contándonos de esta exposición de cacao colombiano. Sí, señor, estaremos ahí en nuestra tercera versión de Choco Show. Choco Show. Se llama Choco Show. Vamos a estar entre el 20 y el 22 de noviembre en Corferia. Hacia allá pueden probar las delicias más espectaculares que encuentren y que están haciendo nuestros productores y nuestros artesanos colombianos. Doctor Eduardo Vaquero López, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Emocionante su entrevista.